me consta que, como me dijo Virginia, su mujer, pues las dos grandes decepciones de Carlos cuando se murió es no haber podido hacer esa película que él quería hacer, tanto las que habíamos colaborado nosotros como las que colaboró él con Paul, que yo creo que estaba buscando desesperadamente, supongo que ese tipo de reconocimiento que a lo mejor él creía que no le llegaba y que realmente sí que le estaba llegando por gran parte del fandom, pero quizá que le quitara un poco ese San Benito de ser adscrito a un tipo de cine con el que realmente tampoco se sentía muy cómodo, porque cuando tratabas de hablar de eso, de bromear sobre ese tipo de películas, a él no le gustaba nada. Y luego, posiblemente, la relación que él tenía con su hijo era una relación bastante difícil, no sé exactamente las razones por las que estaban tan distanciados, pero yo creo que eso también le hacía a él que se volcara tanto en mí como en otras, digamos, figuras que podían hacer el papel de hijo, en tener una relación bastante más cercana. Entonces yo, a nivel personal, en un momento determinado de mi vida, estuve atravesando un mal momento, que además fue precisamente durante el rodaje de Empusa, y él no paraba, todas las noches me llamaba por teléfono para preguntar cómo estaba, para darme ánimos y demás. Eso es algo que yo nunca olvidaré. Y además, tanto él como Paul me dijeron, vente que estamos rodando en Benidorm, coge el coche y así te olvidas de todo y tal y cual. Y fui a coger un día el coche, un fin de semana para irme, que me decidí, a mitad de viaje pues el coche me dejó tirado y no pude asistir. Y al poco tiempo fue cuando pasó la desgracia. Y yo creo que más o menos, a grosso modo, eso es un poquitín lo que yo he querido perfilar en este trabajo, ¿no? Trabajo en el que además también tengo que agradecer la aportación que han hecho Ángel Gómez y Carlos Benítez. Carlos Benítez se ha encargado de un apartado en el que yo, como comentaba, realmente tampoco pude estar muy cercano, que fue el rodaje de Empusa, también a través de entrevistas con gente que participó en el rodaje, y sobre todo porque Ángel Gómez también tuvo una gran amistad con Paul y con Carlos, y en Algeciras estuvo también mucho tiempo con ellos y también tuvo la oportunidad de hablar y de conocerlos bastante bien. Y yo creo que ha quedado un trabajo bastante redondo, atípico dentro de lo que es el tipo de libros de estas características, donde no vamos a encontrar la típica reseña y crítica de todas las películas con el argumento detallado que te ocupa 5 páginas. Si quieres ver la película, pues la buscas y la ves y ya está. No te tengo que contar yo cómo empieza la película, cómo acaba y demás historias, porque realmente no me interesa. Y está más circunscrito pues a lo mejor a anécdotas durante el rodaje o entrevistas con actores que participaron del rodaje, los que he podido encontrar, porque algunos ya han desaparecido. Y bueno, pues eso es todo lo que yo quería comentaros sobre el libro. Me imagino que Sergio querrá a lo mejor apostillar algo de lo que he dicho. Bueno, el libro básicamente es lo que decía antes, es una aproximación a la figura de Carlos Saurez desde un punto de vista más personal que desde un punto de vista de valor cinematográfico, sino de qué es lo que significó para él el fantástico cuando arrancó. Que hay una cosa que quería comentar, y es que se da la circunstancia de que en el festival este año ponemos la película que para mí es bastante iniciática, o sea, es decir, nosotros intentamos dar un homenaje a Josep Antón Pérez Giner, que fue un productor que se lanzó en su momento con una productora llamada Profilmes, con la que trabajó Carlos Saurez, hizo las primeras películas. Y se da una circunstancia que La noche de Walpurgis, que es la película que programamos para darle el homenaje a Pérez Giner, el ayudante de dirección era Carlos Saurez, que era el ayudante de dirección de León Klimovsky. Y es un poco un inicio de un fantástico que significó el boom del fantástico español. A partir de esa película, se habían hecho varias anteriores, pero a partir de esa película fue una especie de explosión y aumentó la producción a nivel nacional y obviamente en coproducciones internacionales, muchas de ellas, pues gracias a ese momento. Yo recuerdo que mi padre me contaba hace mucho tiempo que bueno, cómo se gestó esa productora, las cosas de la vida, ¿no? Le llamó José Antonio Pérez Giner, que había trabajado con él en La noche de Walpurgis, y le dijo que bueno, pues que necesitaba, que iba a haber un dinero que venía de no sé dónde, que necesitaba tener un guión, que si tenía un guión, y él dijo, bueno, no lo tengo, pero te cuento una historia y si te gusta mañana por la noche lo tienes.
y escribió un guión en una jornada y media, 2 jornadas como mucho, a base de centraminas. Y bueno, esas cosas que hacía él, que yo nunca he llegado a entender a posteriori. En ese momento me parecían normales, y luego he trabajado en el cine y en la televisión y le preguntas a un guionista y dices, oye, ¿para cuándo lo tienes? No, bueno, 2 meses y medio. Y, joder, y todo el mundo lo ve normal, ¿no? Y dices, pues sí, eso debe ser lo normal. En mi caso, pues no era así, ¿no? Y bueno, viene a colación por eso, porque es un poco el inicio de la colaboración entre Carlos Sauret y Paul Naschy para luego hacer El espanto surge de la tumba, que fue la primera película. Ese guión se escribió en esa jornada y media, 2 jornadas, y gracias a eso pues arrancó Profilmes y ya pues hicieron bastantes más películas. Y que además es curioso porque son 2 héroes, es decir, estas películas se hacían así prácticamente de la noche a la mañana. Quiero decir, no tenemos que irnos a Roger Corman y a otros cineastas, aquí también los hemos tenido. Lo que pasa es que en la mayoría de las ocasiones no los hemos sabido aprovechar. Carlos Sauret, ayudante de dirección de La noche de Walpurgis, al final de la película, la escena de la ordalía, de la aquelarre que sale Patti Shepard y la sombra del diablo que se va acercando, pues la sombra del diablo es Carlos Sauret. Y cuando estaban preparando el rodaje del espanto surge de la tumba, surgió el nombre de Klimovsky como director de la película, que en ese momento estaba ocupado en otra cosa, y Carlos Sauret dijo, eso lo puedo rodar yo en menos tiempo. O sea que se juntaron, digamos que 2 todoterrenos que querían, en el momento en el que Pérez Giner, Modesto Pérez Redondo, Muñoz Suá y toda esta gente que estaba con el Profilmes, queremos una película ya, y tuvieron una película ya, y es una película que es objeto de culto prácticamente en casi todo el mundo, y aquí en España pues lleva camino de serlo, poco a poco ha costado, pero que en su momento la gente de nuestra generación, la que vio esas películas en aquellos años, todo ese cine lo hemos valorado en su justa medida y nos lo hemos pasado pipa en las salas de nuestro barrio viendo estas películas, ¿no? Es curioso que con el paso del tiempo pues no se haya sabido ver el valor intrínseco que tenían por sí mismas, y que no nos olvidemos que gracias a este tipo de cine posiblemente hasta luego, la industria cinematográfica española podría haber llegado a ser industria cinematográfica española, porque estas producciones utilizaban capital que podían sacar de los alemanes y de otros países europeos y demás historias, y se generaban puestos de trabajo, se generaban estudios, se generaban un montón de cosas que en el momento en el que alguien llegó a encargarse del Ministerio de Cultura y decidió que ese tipo de cine quizá hacía un poquitín más tontos a los españoles y había que hacer películas sobre la guerra civil y encima les teníamos que dar dinero para hacerlas, pues fue lo que prácticamente yo creo que ocasionó el declive de la futura industria cinematográfica, que poco a poco se ha ido más o menos recuperando, pero que ha costado años deshacerse de esa lacra, ¿no?